Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de investigaciones económicas. En esta oportunidad hablaremos del informe semanal titulado Estado actual de los mercados de carbono en Colombia y en el mundo. Para ello, el día de hoy tendremos como invitados al director de renta variable Andrés Duarte y el analista de investigaciones económicas Juan Camilo Pardo, quienes nos compartirán los resultados del estudio. Hola Andrés, me gustaría iniciar preguntándole qué son los mercados de carbono y para qué sirven. Claro, Nicolás, muchas gracias por el espacio. Los mercados de carbono son espacios o mecanismos que permiten la compra y venta de unidades de carbono equivalente, o sea, toneladas de CO2 o dióxido de carbono y también los demás gases de efecto invernadero. Entonces, en un mercado de carbono se compran y venden toneladas de carbono equivalente y la gracia de estos espacios es que ayudan en la coordinación de naciones, ciudades o regiones quienes participan en estos mercados para lograr sus metas de disminución de emisión de gases de efecto invernadero agregados. En términos generales, a través de diferentes instrumentos es que se compran y venden estas unidades de carbono equivalente, principalmente en los mercados voluntarios, que es lo que tenemos actualmente en Colombia. Se compran y venden bonos y créditos de carbono que no son instrumentos de deuda, sino la representación, la certificación de que hay un proyecto con capacidad de absorber un número de toneladas de carbono equivalente. Eso por un lado, que es lo que tenemos en Colombia, y por otro, lo que se tiene más desarrollado a nivel internacional, que ya les va a explicar Juan Camilo, son mercados en donde se transan derechos y cupos de emisión, y esto se realiza en mercados regulados, que ya les van a explicar. Bueno, gracias Andrés. Y quiero saludar a Juan Camilo, a quien ahora me gustaría preguntarle a nivel internacional cómo ha sido el desarrollo de los mercados de carbono. Muy agradecido de estar aquí, Nicolás, muchas gracias por el espacio. A nivel global existen los impuestos directos al carbono, los mercados voluntarios de bonos y créditos de carbono, que es también los mercados que existen en Colombia, y los mercados regulados, dentro de los que voy a destacar a los sistemas de comercio de emisiones que ahorita Andrés nos introdujo. Entonces, principalmente en nuestro informe nos enfocamos en el tercero, que es el tipo de mercado más desarrollado en el mundo. Entonces, como se los digo, los sistemas de comercio de emisiones se están expandiendo por todo el mundo. Encontramos que a la fecha existen cerca de 40 sistemas a nivel global, y entre estos debo destacar Alemania, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Nueva Zelanda y México, que son algunos de los que ya cuentan con el mecanismo en operación y vienen siendo de los mercados más desarrollados. Para dar unas medidas de profundidad básicas, podría decir que las regiones que ya están utilizando el mecanismo representan aproximadamente el 50% del PIB mundial y abarcan ya un tercio de la población. Recordemos que este es un mecanismo que se inventó en el 2005, estamos hablando de hace 18 años, entonces realmente su expansión ha sido bastante importante. Ahora, existe una disparidad interesante, y es que, por ejemplo, en Latinoamérica el único país que se encuentra en operación es México. Ellos comenzaron su fase piloto en el 2020. Y digamos que Colombia está en proceso de diseño y Chile y Brasil se encuentran aún considerando su implementación. Entonces el tema de la implementación en Latinoamérica puede durar unos años más. Dentro de nuestro estudio también encontramos que el sistema de comercio de emisiones cubre aproximadamente el 17% de las emisiones totales a nivel global. Esto, en el momento en el que se creó el sistema, se cubrían aproximadamente el 5%, es decir, el mercado, si uno lo quisiera ver en estos términos, ha triplicado. Y lo que ha encontrado la literatura sobre estos cambios a lo largo del tiempo es que esta tendencia al alza se debe precisamente a la incorporación de nuevos sectores y también de nuevos sistemas y la incorporación de nuevos países y nuevas regiones. Interesante, Juan Camilo, y gracias por lo que nos acaba de contar. Ahora me gustaría preguntarle a usted, Andrés, en este contexto, ¿qué papel cumplen los impuestos al carbono y cómo se relacionan con los mercados de carbono como tal? Los impuestos al carbono le dan un valor económico, le dan un precio a la contaminación o a las toneladas de carbono equivalente.
Eso es pues muy importante. En el caso de Colombia, se le cobra a las empresas por las toneladas de CO2 equivalente emitido. Este impuesto está concentrado en el sector de petróleo y gas y se refiere específicamente a las toneladas emitidas por los combustibles. El sujeto pasivo del impuesto es quien compra el combustible. Está, como les dije, enfocado en el sector de petróleo y gas. ¿Y cómo se relaciona esto con el mercado de carbono? Pues básicamente, si las empresas tienen que pagar por cada tonelada de carbono equivalente emitido y tienen la posibilidad de disminuir lo que vendría siendo su base de tributación del impuesto al carbono, lo van a hacer. Hay una manera de disminuir esta base de tributación y es a partir de compensaciones, y las compensaciones son básicamente si yo emito 2 unidades de carbono equivalente y puedo disminuir las emisiones netas vía la compra de alguno de los instrumentos de los que ya les hablamos, a eso se le denomina una compensación. Entonces, si las empresas que tienen que pagar el impuesto compensan en toneladas de carbono equivalente, lo que va a pasar es que van a pagar menos. Entonces ahí hay que anotar una cosa, y es que para que esto funcione, o sea, para que el impuesto incentive el desarrollo del mercado, los instrumentos que se encuentran en el mercado, que les insisto, en el caso colombiano es un mercado voluntario apenas, estos instrumentos que se encuentran deben tener un precio menor al que se paga por concepto del impuesto. A esto se le va a adicionar algo que mencionó Juan Camilo, y es el tema de qué sectores están incluidos o deben participar en el mercado, que él estaba hablando del sistema de comercio de emisiones. Entonces, el tema del impuesto al carbono está concentrado en el petróleo y gas. Para pasar de ahí a un esquema de mercado, el esquema de mercado que se está diseñando en Colombia, que es Sistema de Comercio de Emisiones RE, definitivamente tienen que entrar muchos más agentes, muchos más sectores, y pues en general contar con una mayor participación para que esto sirva para el esfuerzo agregado de disminuir las emisiones de todo el país. Buenísimo, Andrés. Entonces, Juan Camilo, teniendo en cuenta lo que nos acaba de contar Andrés, ¿cuál es el rol de los bonos verdes? ¿Y estos hacen parte de los mercados de carbono? Nicolás, los bonos verdes en primer lugar no hacen parte de los mercados de carbono porque básicamente no se transan dentro de estos. Su funcionalidad ahora con respecto al sistema de comercio de emisiones o con respecto a los impuestos al carbono o a los créditos de carbono es bastante distinto. ¿Por qué? Porque básicamente los bonos verdes son instrumentos financieros que se emiten por parte de entidades públicas o privadas para financiar proyectos y actividades que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Entonces el fin es disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora el mecanismo es distinto, y es que no se traza en los mercados de carbono. Ahora, en realidad los bonos verdes han ganado una gran tracción en el mundo, a tal punto que entre el 2014 y el 2021 el tamaño del mercado global aumentó aproximadamente un 1000%, siendo Europa el principal jugador. De hecho, acá haciendo un paréntesis muy pequeño, Europa es el principal jugador en también todos los mercados de carbono que existen a la fecha. Digamos, dentro de los bonos verdes su participación es cercana al 55%. Acá me gustaría resaltar otro tema, y es la fuerza que ha ganado el sector privado en la emisión de estos títulos a nivel global. De hecho, el sector privado pasó de tener una participación del 0% en el 2010 a ser responsable del 54% del volumen emitido el año pasado. Los gobiernos el año pasado participaron con un 36% de estas emisiones y los bancos multilaterales con un 10%. Digamos que ya cuando aterrizamos este tema de los bonos verdes en Colombia, nosotros registramos un avance importante, destacando la emisión de bonos verdes tanto a nivel soberano como corporativo. Sin embargo, cuando nos paramos en la misma cancha de los países desarrollados como Estados Unidos, Europa e incluso algunos países asiáticos, aún nos encontramos bastante rezagados en cuanto al número de participantes dentro del mercado y la profundidad y el tamaño mismo de este mercado. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo y Andrés. ¿Algo que quieran agregar? Gracias, sí. Publicamos el informe semanal con este editorial que hace referencia a otro informe más completo, que es un informe especial que hicimos con Juan Camilo. En este informe
digamos, el editorial no es un resumen del informe grande, sino más bien el informe grande contiene secciones adicionales, especialmente lo relacionado con los desarrollos en Colombia, parte de lo cual ya les hablamos acá: impuestos, bonos verdes, taxonomía verde, cuáles son los compromisos de la nación en términos de disminución de emisiones, y también mostramos los objetivos y los avances de los principales emisores del sector energético, tanto petrolero como no petrolero, en términos de emisiones, quienes están participando en el mercado voluntario, etc. Espero que lo miren y que lo lean y que nos pregunten en caso de que sea de interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Camilo y Andrés, y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast, como siempre, haya sido de su utilidad. Los esperamos en un próximo episodio del análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corficolombiano. Un saludo.